Mi nombre es Dolores, soy ingeniera agrónoma, cofundadora de Nutrixia, una startup que te permitirá encontrar la máxima eficiencia en la fertilización de los cultivos. En este tutorial vamos a ver cómo se cargan los datos para generar una recomendación. Lo primero que vamos a ver es un panel de lotes, donde si yo selecciono crear lote, voy a dar de alta a un lote o un ambiente. Por ejemplo, lote 1, ambiente de mediana productividad, el nombre del campo o establecimiento a la merced, cantidad de hectáreas 12 hectáreas, provincia de Córdoba y localidad de Villa María. Hago clic en guardar y ya tengo creado mi lote. Una vez que cargué mi lote, en mis recomendaciones, en estos 3 puntitos, hago clic en agregar. Y me voy a encontrar con 3 pestañas, una de suelo, una de cultivo y una de fertilizante. En la pestaña de suelo tengo variables físicas de suelo y variables químicas. Siempre si me posiciono sobre alguna de las ayudas se despliegan y hay varias. Por ejemplo, nivel de compactación. Tengo 4 opciones: mullido, normal, compacto y muy compacto. Un suelo mullido es un suelo donde se ha movido, se ha pasado una rastra o se arrancó un maní anteriormente. Un suelo normal es un suelo bajo alambrado, un suelo virgen, sin cultivar. Un suelo compacto y un suelo muy compacto ya son los típicos suelos agrícolas, con historial agrícola. Voy a seleccionar compacto. Después tenemos limitación por anegamiento, 3 opciones: suelo imperfectamente drenado o peor, moderadamente bien drenado y suelo bien drenado o mejor. En este caso ejemplo voy a seleccionar suelo imperfectamente drenado o peor. Y la profundidad enraizable es la profundidad a la cual la raíz capta la mayor cantidad de nutrientes del suelo. En estos ejemplos, en estos suelos profundos que tenemos en el sureste de Córdoba, por ejemplo, está a 35 centímetros y está correcto. Pero, por ejemplo, si yo tengo una tosca o un horizonte BT bien marcado, por decir a los 20 centímetros, debo modificarla y poner 20 centímetros. En este caso ejemplo, 35 centímetros es correcto. En el caso del análisis de suelo tengo para cargar los datos: profundidad de la muestra de 0 a 20, tengo la densidad de suelo, voy a seleccionar por ejemplo 1,35, NNO3 es nitrógeno de nitratos, en este caso voy a poner 7 partes por millón. Siempre en las ayudas están cómo se cargan las unidades de estos datos. Azufre de sulfatos, voy a seleccionar 12 por ejemplo. Materia orgánica en porcentaje, y voy a poner 1,9. Fmin es el factor de mineralización, que es cuánto de esa materia orgánica se va a mineralizar, se va a transformar en nitrógeno disponible para la planta a lo largo del ciclo del cultivo. 0,11 está bien, hay ayuda, se puede modificar también. El fósforo es el fósforo Bray. Voy a seleccionar, por ejemplo, 8 partes por millón de fósforo, conductividad eléctrica 1 y pH 6,7. El complejo de intercambio y los cationes del complejo de intercambio voy a dejar los que están por defecto. Siempre, si no tengo datos, los que están por defecto, los que están en el ejemplo, son los que tomará el sistema para dar un resultado. Hago clic en siguiente y ya me guarda esos datos. Pasamos a la pestaña cultivo y tenemos el cultivo que vamos a fertilizar y el cultivo antecesor. Dentro de lo que es el cultivo a fertilizar, en este caso, ejemplo, es un maíz grano de rendimiento objetivo de 100 quintales por hectárea, precio aproximado del producto del grano, $250, no tengo los valores actualizados, es a modo de ejemplo, y fecha de siembra
por ejemplo, el 7 de diciembre. El cultivo antecesor, hay una base de datos muy interesante de antecesores, de cultivos de servicio, de pasturas. En este caso, de ejemplo, vamos a usar una soja como antecesor del maíz, de rendimiento aproximado del lote o ambiente de 2.800 kilos por hectárea. El tiempo transcurrido entre la cosecha de ese antecesor y la siembra de nuestro maíz es más de 4 meses. Y si se realiza siembra directa, está tildado por defecto, en este caso es así. Por lo tanto, doy clic en siguiente para pasar a la siguiente sección. Acá tenemos la pestaña fertilizante, donde tenemos la opción de agregar a la siembra algún arrancador o algún abono orgánico. Hay una base de datos muy amplia de abonos orgánicos, de distintos estiércoles y distintos purines con sus contenidos. Por ejemplo, estiércol de feedlot vacuno, se abre una grilla donde me dice el contenido de nitrógeno, fósforo, potasio y azufre que tiene y las eficiencias de cada uno de ellos. En este caso vamos a hacer un ejemplo con un arrancador. Por ejemplo, un arrancador como un fosfato monoamónico. Vamos a incorporar 80 kilos de un fertilizante monoamónico con un precio aproximadamente $1.100 la tonelada. No tengo los precios actualizados, pero bueno, a modo de ejemplo. Y veo esa grilla con los contenidos donde me dice que el monoamónico tiene 0,11 de contenido de nitrógeno y 0,21 de fósforo. Y las eficiencias cargadas son 65% para el nitrógeno y 50% para el fósforo. Se pueden cargar nuevos y se pueden agregar las eficiencias que el usuario crea convenientes. El costo de aplicación, o sea, es el costo del fertilizante y del análisis de suelo, para luego dar un número de la técnica de fertilización. En este caso vamos a poner $15 por hectárea. Hacemos clic en guardar y pasamos para los resultados. En lo que son los resultados, lo primero que voy a ver es una recomendación nutricional donde tengo los fertilizantes en función de cada elemento nutricional. Por ejemplo, nitrógeno, fósforo, potasio y azufre. Para nitrógeno tengo urea. En este caso son 215 kilos por hectárea de urea que necesito para llegar a mi rendimiento objetivo, que eran 100 quintales o 10.000 kilos por hectárea de maíz. Si yo no fertilizase, obtendría 5.589 kilos por hectárea. Me dice que también necesito superfosfato triple de calcio, 150 kilos, para llegar a ese rendimiento objetivo. Y en el caso del cloruro de potasio y del yeso, que son los que corresponden a potasio y azufre, no necesitaría, porque no puse elementos limitantes en la carga de los datos de suelo. Luego tengo dos botones para simular, uno de fertilizantes, donde yo puedo entrar y modificar los fertilizantes y jugar con diferentes opciones para encontrar una mejor estrategia. Después tengo otro botón de disponibilidad de agua, donde también puedo simular distintos escenarios climáticos en función de cómo va a venir el año. Si va a venir un año seco, un año neutro, un año húmedo o si tengo riego. Otros resultados que tenemos son el balance de nitrógeno, nutrientes, análisis de inversión y balance cero. Lo que es el balance de nitrógeno es lo que tengo disponible de nitrógeno y lo que me demanda el cultivo. Dentro de lo que tengo disponible, que sería la oferta,
tengo de dónde viene cada fracción de esa oferta de nitrógeno. Por ejemplo, a la siembra 30 kilos de nitrógeno elemento por hectárea. Ese dato proviene del análisis de suelo de los nitratos que habíamos cargado anteriormente. Arrancador o abono orgánico me aporta 6 kilos de nitrógeno elemento por hectárea. Era el fosfato monoamónico, los 70 kilos por hectárea que habíamos cargado en la pestaña fertilizantes. Rastrojo y precipitación. En este caso habíamos cargado una soja como antecesor de 2.800 kilos de rendimiento por hectárea. Me aportaría 15 kilos de nitrógeno a lo largo del ciclo del cultivo. Y por mineralización veo que tengo 135 kilos de nitrógeno por hectárea, que me aporta el dato de la materia orgánica y su mineralización a lo largo del ciclo del cultivo. Esto está en función de las condiciones climáticas, la temperatura y el aporte de agua, de cómo vendrá el año. Después tenemos fijación simbiótica y lo que podría haber fijado, pero eso es para el caso de leguminosas, sería el aporte de los nódulos. Y tengo un total de oferta de 186 kilos de nitrógeno por hectárea. Mi demanda para estos 10.000 kilos de rendimiento objetivo que había seleccionado son 274 kilos de nitrógeno. Esto significa que tengo un déficit de 88 kilos de nitrógeno por hectárea, que comenzaría el día 22. Esto me sirve para planificar una fertilización o una refertilización. Ese déficit de nitrógeno comenzaría el día 22 del ciclo del cultivo. Y después un dato que si removiliza o no el cultivo, en este caso sí removilizaría 35 kilos de nitrógeno por hectárea, que es cuando moviliza de tallo, de hoja, de raíz, de todas las partes de la planta hacia el grano para generar un aporte a ese rendimiento. Y estos 35 kilos se toman como aporte de nitrógeno. Tenemos otra sección donde es rendimiento versus nutrientes, que nos muestra qué nutrientes nos están limitando para llegar al rendimiento objetivo. En este caso vemos el gráfico: en verde el nitrógeno, en amarillo el fósforo, en azul el potasio y en morado, lila, el azufre. Nuestro rendimiento objetivo eran 10.000 kilos y el que más nos estaría limitando para llegar a ese rendimiento sería el fósforo, que si no fertilizásemos con fósforo estaríamos obteniendo un rendimiento de 5.589 kilos. Y si no fertilizásemos con nitrógeno, obtendríamos un rendimiento de 6.485 kilos. Esto nos indica que el primero o el más limitante es el fósforo. Es decir, si yo fertilizo con nitrógeno y no fertilizo con fósforo, no voy a llegar al rendimiento objetivo porque el primero que me está limitando es el fósforo. Por último, una medida de sustentabilidad, el balance cero, donde me indica la dosis de cada fertilizante que yo debería aplicar para evitar el agotamiento del suelo, para devolverle al suelo lo que se lleva el cultivo en la cosecha. En este caso ejemplo serían, correspondiente al nitrógeno, 181 kilos de urea, correspondiente al fósforo, 98 kilos de superfosfato triple, 52 kilos de cloruro de potasio, correspondiente al potasio, y 50 kilos por hectárea de yeso, que corresponden al azufre. Después tenemos un dato de calcio y magnesio, que serían 8 kilos de dolomita, y mi costo o inversión para lograr ese balance cero. En este caso ejemplo, por supuesto que hay que ajustar los números, son 16 quintales de maíz que yo necesitaría para lograr este balance cero. Por último, tengo una dosis de corrección de fósforo, donde me dice cuánto fertilizante fosfatado debería agregar yo si quisiera aumentar una parte por millón en los 20 centímetros de suelo. En este caso son 92 kilos por hectárea de superfosfato triple de calcio. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias.